Ya analizamos dos películas del hombre con la armadura de guión. Ahora, por votación de ustedes, nos alejaremos un poco de los superhéroes para adentrarnos en una franquicia épica, titánica y con muchos errores en su lógica interna, pero que tiene un increíble soundtrack. El día de hoy analizaremos a Titanes del Pacífico, pero de manera realista. La película inicia con un flashback acerca de cómo apareció esa grieta dimensional en el abismo, y con ella, un monstruo gigante que denominarían como Kaiju. Y claro, aquí empezamos con los problemas. No pasó ni un minuto, güey. O sea, no mames, espérate. Si es que eres un titán veterano en nuestro canal, tal vez recuerdes aquel viejo video preguntándonos si podemos crear mechas como en la ficción, y de cómo el mayor problema para esto es la ley del cuadrado cubo. Este es un principio básico de la biología estructural que nos dice que, si duplicas el tamaño de un ser vivo, su masa crece al cubo, pero su fuerza muscular y su estructura solamente al cuadrado. Eso significa que nuestro pequeño Kaiju es 10 veces más grande que cualquier organismo en la Tierra. Eso quiere decir que su peso aumenta al cubo, o 1000 veces. Pero sus músculos y huesos solamente se vuelven más fuertes al cuadrado, o por 100. Entonces, aunque tiene más fuerza físicamente, no puede tener la suficiente para sostener todo ese peso. Los límites con nuestras leyes biológicas y la gravedad de nuestra Tierra están comprobados con los animales más grandes que tenemos. El elefante, cuyas patas son enormes, casi unas columnas rectas, y no lo vas a ver saltando por ahí porque se fracturaría los huesos. O las jirafas, que si tan solamente crecieran un poquito más, necesitarían un corazón más enorme y su presión sanguínea sería tanta que rompería sus arterias. Así que los kaijus, apenas salgan del agua e intenten invadir la Tierra, serían aplastados por su propio peso. Fatality. Sí, aunque nos quieran decir que ellos provienen de otra dimensión donde funcionan de manera diferente, pero al entrar en nuestro plano, deben de regirse por nuestras leyes. Pero bueno, si no, no habría película, ¿verdad? Te perdonaré esta vez. Y para poder enfrentar a dicha amenaza, en vez de crear un arma diseñada para acabar de la manera más efectiva o biológica a los kaijus, los gobiernos del mundo se unen para gastar todo su dinero en crear un mecha gigante denominado Jaeger. Según el mariscal Pentecost, los modelo 1 fueron construidos apenas en 14 meses. La invasión comienza en 2013 y los Jaegers estuvieron listos en 2014. Así que la tecnología en esta realidad debía haber sido muchísimo más avanzada, porque para que los gobiernos lograran construir en poco más de un año un robot de 80 metros completamente funcional, es una gran hazaña, porque en nuestro mundo un portaaviones moderno y mucho menos complejo tarda aproximadamente unos 8 o 10 años. Y claro, en el 2013, nuestro máximo logro en la robótica era el Atlas, el cual apenas si podía sostener su propio peso, y el Wildcat, que tenía un sonido tan potente que podías confundirlo con tu vecino el americanista. Aún así, la ley cuadrado cubo aplicaría lo mismo en este robot. En cuanto más grande se cree, más pesará, y las propiedades de sus metales, el esqueleto y la estructura no serán capaces de aguantarlo. Además nos explican que para poder operar al Jaeger se necesita del enlace neuronal, un sistema que une la mente de dos pilotos que comparten la carga para poder pilotar todo el Jaeger, el cual no tiene mucho sentido. Y no me refiero a que sea imposible que conecte la mente, porque después de 10 años nosotros por fin tenemos el Neuralink, que capta los pulsos eléctricos del cerebro para poder mover brazos robóticos o incluso cursores solamente con la mente. Sí, después de 12 años por fin nos estamos acercando un poco a la tecnología de Pacific Rim. Pero a lo que me refiero con no tener sentido es el enlace neuronal y lo riesgoso que sería enlazar dos mentes humanas, mezclando tal vez recuerdos, arriesgándose a tener una pérdida de identidad. ¿Y para qué? En la película nunca nos muestran realmente en qué ayuda o beneficia.
Se da a entender que según para que el movimiento coordine con el del operador, pero para eso mostraron también que existen muchas palancas, botones e incluso guantes y botas para que puedan coordinar sus movimientos con el robot sin necesidad de conectarse al cerebro. Un traje tipo exoesqueleto que detecte cada uno de los movimientos creo que habría resuelto muchos de estos problemas, o al menos ahorrado tiempo. Sí, por esa razón nunca vamos a tener mechas reales. Bueno, ya desmenuzamos la base de la película, pero ahora nos transportamos al año 2020, con los pilotos Beckett yendo a pelear contra el kaiju de turno apodado Cabeza de Cuchillo. Aquí vemos los preparativos que tienen que hacer para entrar en el robot. Y nuevamente, ¿como para qué sirven los trajes armaduras que le ponen? Podrían ser, sí, protección contra los golpes dentro de la cabina, pero insisto en que debían aprovechar mejor para llenarlos con sensores y dejar su mente en paz. ¡Ay, güey, mi mente! Inicia el despliegue de nuestro mecha protagonista, Gypsy Danger, el cual, como veremos en toda la película, tiene un gran y profundo error que de hecho todos los mechas comparten. Pero aquí empieza bien, se despliega de la base como tendría sentido, empieza a hundirse dentro del agua, pero cuando llegan a rescatar un barco pesquero, tanto el kaiju como Gypsy Danger aparecen de la nada. Tendría todo el sentido del mundo que el agua los cubriera, sí, pero cuando empiezan a pelear, ambos se ponen de pie y el agua les llega apenas por encima de las rodillas. La pelea se sitúa cerca de Alaska, aproximadamente a unos 11 kilómetros, y para esa distancia, el mar debería tener una profundidad mayor a 100 metros, cubriendo por completo al Jaeger y al Kaiju. Así que, para que puedan pelear tan libremente, Gypsy tendría que haber encontrado un banco de arena que redujera la profundidad a aproximadamente de unos 20 a 30 metros. O, como veremos más adelante, es un error que a Del Toro le valió en lo absoluto. Eso o las otras cosas que doy son las que te doy, cabrón. Pero bueno, eso no importa. Todos vinimos a ver robots partiéndose su tarjeta madre contra cocodrilos en esteroides. Para intentar frenarlo, utilizan su cañón de plasma. Y aquí hay otro problema. En la vida real tenemos ya prototipos hasta caseros de cañones o cortadores industriales de plasma. Y aunque se enfríe en segundos en cuanto sale de la cabina, la cosa cambia cuando sabemos que el plasma de Gypsy Danger se alimenta de un reactor nuclear. La temperatura del plasma de un reactor de fusión nuclear puede superar los 150 millones de grados Celsius. Usar esto sería como disparar un minisol, pero 10 veces más caliente. El calor, la radiación y la onda expansiva freirían al kaiju, el frente de Gypsy, y dejarían como ciudadanos de Pompeya a los pobres pescadores que intentaban salvar. Pero no puede ser tan fácil, así que Cabeza de Cuchillo sobrevive y logra atravesar el casco y llevarse a uno de los dos pilotos de Gypsy. Adiós, personaje del cual seguramente nadie recuerda su nombre. Nunca te olvidaremos. Nadie sabe mi nombre, todos dicen Coyote, no me conocen. Recayendo todo en Riley, quien logra disparar otra vez el cañón de plasma, ahora sí, derrotando al kaiju y logrando llegar solo a las costas de Alaska. Y sí, ya sé que voy a sonar bien amargado, pero es mi deber cumplir con lo que prometí en el título del video, así que el detector de metales que tiene este viejito no sería capaz de detectar a Gypsy Danger emergiendo de la costa. Por muy grande que sea, esto solo funciona aproximadamente a unos 5 metros. Pero para esa distancia, pues ya es inútil. Luego de esta derrota, la película nos transporta al año 2025. ¡Wow! Eso suena ya mucho más avanzado, ¿verdad? A ver, ¿qué clase de robots hemos creado en este presente 2025? Tal vez no tengamos Jaegers, pero si tenemos Robo-Waifus, Mystiniums, creo que vamos por buen camino. En este año hay tantos ataques de kaijus que el programa Jaeger se vuelve inviable, así que prefieren dedicarse a hacer el muro de la vida. Y mi pregunta es, si un robot hecho de metal blindado, que se supone que es el más fuerte del mundo, resistente a misiles y aún así es desgarrado como papel por los kaijus,
¿Qué se supone que puede hacer un muro hecho de concreto y vigas de metal que, además, tiene que resistir terremotos, tsunamis y la presión o erosión del agua? No soy ningún experto, pero creo que mejor idea que los Jaegers no es. Les tengo buenas y malas noticias. La mala noticia: ayer murieron 3 hombres trabajando en la parte superior. La buena noticia es que tengo 3 vacantes de trabajo. Como en México. Después de 5 años trabajando en el muro, Pentecost va en búsqueda de nuestro protagonista para reclutarlo, pues van a intentar un último ataque contra el abismo. Llegando a la base, conocemos a la besto waifu de esta película, Mako, así como a otros pilotos y sus Jaegers, Crimson Typhoon, Cherno Alpha y Strike Eureka. En lo personal, mi favorito. Miren a esos majestuosos hijos de Además de 2 científicos, Newt y Herman. Aquí nos dan un dato bien curioso. Crimson Typhoon, 50 motores diésel por fibra muscular. Gypsy Danger. Casco de hierro sólido, 40 motores por fibra muscular. Según se nos dice, Crimson Typhoon tiene 50 motores diésel por fibra muscular, Gypsy 40. La verdad es un poco imposible calcular cuántas fibras musculares se supone que tienen estos armatostes, porque no es visible, pero miren, si calculamos lo mínimo, una sola fibra por extremidad y en el torso agregamos otra, serían 5 fibras musculares. Ojo, seguramente debe tener más, pero si solamente ponemos 5 fibras musculares y si le ponemos los motores diésel más potentes de este mundo, que vendrían siendo los Wärtsilä RT Flex 96C, que sirven para dar potencia a portacontenedores, esas cosas miden 13 metros de altura y 26 metros de largo. Si son 40 motores por fibra, 40 por 5, 200 motores. Apilado de alto, todos esos motores medirían más de 2.600 metros y de largo 5 kilómetros. Un solo motor pesa 2.300 toneladas, mientras que, por datos oficiales, Gypsy apenas llega a 2.000 toneladas. Si realmente ocuparan este motor tan potente, nuestro Jaeger debería pesar 232 veces más. Para poder unirse a la misión, Riley busca un nuevo compañero. Esto lo hace mediante una pelea utilizando báculos. Supongo que para, no sé, ver si piensan igual, si se defienden igual. Según Brad Allen, quien coreografió esta pelea, los personajes utilizan combinaciones de karate, aikido, boxeo y podemos ver claramente técnicas de bojutsu, kenjutsu y jiu-jitsu. Las primeras peleas claramente no serían tan vistosas en la vida real porque están muy coreografiadas, como en este combate, cuando van a golpear a nuestro chinito mágicamente, después ya lo tiene tirado dominado en el piso. O en el siguiente combate, en donde Riley es tan poderoso que, por un segundo, el bastón de su oponente desaparece mágicamente de su mano y al siguiente segundo apenas sale volando de su cuerpo sin ninguna explicación. Pero como a la película le hacen falta más waifus, Mako se pone a pelear para ser candidata y subir a Gypsy, siendo curiosamente, en estos primeros puntos que se marcan entre ellos, bastante realistas, pues básicamente así suelen ser las peleas en la vida real. Al menos hasta que el combate se empieza a ver más coreografiado, en donde hasta Mako se le puede meter en la entrepierna a nuestro protagonista. ¡Colosa! Y aunque gana la pelea, Pentecost se niega a que Mako sea piloto de Gypsy, aunque luego recapacita y la deja pilotear. Así que empiezan a hacer pruebas con el mecha, y vemos a muchos ingenieros y personas muy cerca del núcleo turbina, el cual debería tener riesgos mínimos de radiación, pero el calor y los vapores que se supone que salen de ahí sí deberían ser bastante riesgosos por el calor extremo que pueden generar. Pero claro que lo más riesgoso es el plasma del arma de Gypsy, la cual se activa sin querer pues Mako tiene problemas para enlazarse con Riley y revive su infancia y cómo fue salvada por Pentecost del ataque de un kaiju. ¡Ah, y esa es la niña del Totoro-san! ¿Ven? A eso me refiero con que el enlace neuronal conlleva solamente riesgos innecesarios. Para salvarse, por alguna extraña razón, le quitan a una computadora un cablecito y mágicamente Gypsy se queda sin energía, a pesar de funcionar con su propia fuente de energía. Pero por este incidente, los pilotos tienen que quedarse en la banca.
Aunque yo creo que el enlace fue introducido en la película para dar la solución a todo el problema, no porque tuviera sentido, pues gracias a este enlace, Newt logra conectarse a un cerebro de kaiju, pero al estar incompleto solamente logra mezclar vagos recuerdos borrosos, así que lo mandan con un mafioso para poder obtener un cerebro completo. Ambos sabemos que los kaiju son tan grandes que usan 2 cerebros para moverse como los dinosaurios. Newt parece que se quedó bastante desactualizado con el tema de los dinosaurios, aún para ser un fan de estas bestias, porque aunque todos sabemos que los dinosaurios no necesitan 2 cerebros para moverse, en el siglo XIX y en parte del XX sí se tenía esta creencia, gracias a una cavidad dentro de su canal vertebral. Sí, lo sé, mucha paja. Afortunadamente para conseguirlo, justamente surgen 2 kaijus del abismo al mismo tiempo. Cherno, Crimson y Strike y Eureka van a enfrentarlos directamente, y para transportarlo, ¿utilizan helicópteros? Estoy seguro de que cualquiera, incluso de niños, levantó una ceja preguntándose cómo es que eso era posible. No sé, Isma. No pienso que sea por la magia del cine. En nuestro mundo, el helicóptero que más peso puede cargar es un Mi-26. Puede cargar hasta 26 toneladas. Y si Gibbsy pesa 1980, entonces harían falta 99 helicópteros para poder soportar el peso solamente de un Jaeger. Aunque aquí son un modelo ficticio llamado B-50 Jumphawk. Aunque no importa que sean ficticios, conectar a un cable 2 o 3 helicópteros de cada lado sin duda sería algo peligrosísimo y prácticamente imposible sin sufrir un accidente. Cuando inicia la pelea, curiosamente tenemos un gran acierto. Antes yo dije que este error era bastante común, Jaegers flotando sobre el agua, pero aquí se encuentran aproximadamente a unos 10 kilómetros del puerto de Victoria en Hong Kong. La profundidad en esta zona debería rondar entre los 25 a 40 metros, y si estas cosas miden 80 metros, es correcto que el agua sí les llegue al muslo del mecha. Tal vez lo único sin sentido es que Otachi y Leatherback puedan bucear y esconderse debajo del agua con solamente unos 20 metros de profundidad. Pero aún así se lo perdonaremos porque respetó la profundidad de la costa. ¡Bravo del Toro! Durante esta batalla, desafortunadamente, cae Cherno Alpha y Crimson Typhon, el cual se me hace raro porque el único Jaeger cuya estructura tiene sentido es Cherno Alpha, pues en la parte donde van sus pilotos hizo falta ácido para poder llegar a donde estaban. Pero con los otros Jaegers, al tener cabezas como Crimson Typhon o Gibbsy, atacar esa parte sin propósito alguno más que hacer que parezcan más humanoides, pues es un gran punto débil. Esto provoca que Striker deba entrar a la pelea, pese a ser el más importante, pues debe de cargar la bomba para entrar al abismo. Sin embargo, Leatherback dispara un pulso electromagnético que desactiva toda la energía de la costa, excepto a Gibbsy Danger, pues él es nuclear, enviando a este Jaeger a combatir. Me fascina esta pelea, como para poder luchar contra tremendo gorila utilizan llaves básicas de lucha. Así se debe de ver más o menos una pelea entre un hombre y un gorila. Esta increíble batalla se traslada a tierra, en donde finalmente, pese a los peligros que ya dijimos que esto representa, Gibbsy derrota a Leatherback con su cañón de plasma. Esta debe ser el ave con el instinto de supervivencia más bajo del mundo. Aunque aún no cayó, Otachi se adelantó a buscar a Newt, que ya lo tenían identificado al haberse conectado al cerebro del kaiju. Pero Gibbsy llega justo a tiempo. ¿Con un barco? Aunque esta escena es totalmente épica y logra hacer ver muy grandes a nuestros titanes, el mismísimo equipo de efectos especiales, Industrial Light and Magic, afirma que cometieron un error aquí, pues lo que utiliza Gibbsy como bate es un barco petrolero. En la vida real, estos podrían tener un tamaño de entre 200 y 300 metros de largo. Gibbsy únicamente mide unos 90 metros, así que sería imposible poder manejarlo. Así que para que se siguiera viendo grande, tuvieron que reducir muchísimo la escala de esta nave. Y además, ellos mismos afirman que la estructura del barco no aguantaría utilizarlo como un bate.
De hecho, posiblemente la estructura del barco no aguantaría ni siquiera empezar a levantarse sin antes partirse en dos cual Titanic. ¿Cómo es que no escucharon cuando literalmente atravesó un edificio entero? Otachi muestra su arma secreta y nos da una de las escenas más épicas del cine. Podría pasar más minutos explicándoles por qué Otachi necesitaría unas alas del tamaño de una ciudad para poder siquiera imaginar que vuela, pero ya sabemos que estas cosas por sí mismas se caen a pedazos en la vida real. Mientras ascienden a la atmósfera, Gypsy saca sus espadas cadenas, las cuales estoy casi seguro de que por su estructura no tendrían manera de resistir impactos sin doblarse o quebrarse, pero aún así Gypsy lo corta a la mitad. Nivel de altitud inestable. Pero la cosa no ha acabado. Ahora deben sobrevivir a una caída de 15.000 metros. Al menos esto según los datos de la computadora del Jaeger, la cual yo creo que está dañada porque cuando parten a Otachi se aprecia claramente la curvatura de la Tierra. Así que deberían estar aproximadamente a unos 40.000 metros de altura. Pero afortunadamente, aun cuando cayeron desde tremenda altura, con lanzar un rayito del reactor y con el poder del amor, logran sobrevivir a una caída de la cual, muy seguramente, no solo los pilotos se harían puré dentro de la cabina, sino también nuestro mismo Jaeger. Una vez terminada la pelea, Newt y Herman se conectan al cerebro del Kaiju bebé, pues resulta que Otachi estaba embarazada. Lo cual no tiene mucho sentido, y no lo digo porque sean clones. Ya dijimos que ni el mecha reduciendo su velocidad aguantaría en una pieza la caída. Ahora imagina un pedazo de carne sin vida cayendo por 15.000 metros. El bebé debió haberse hecho puré al momento del impacto. Aún así, los científicos logran descubrir la clave para entrar al abismo: pasar utilizando un kaiju como su firma de ADN. Como les dije, creo que solamente para esto metieron el enlace porque de ahí en fuera no tiene mucho sentido. En la base, todos se preparan para el ataque final, ahora solamente con 2 Jaegers operando. Y como falta uno de los pilotos de Striker Eureka, Pentecost se ofrece como piloto. Según él, no se había subido a otro Jaeger porque en su última batalla en Coyote Tango estuvo quemándose durante 3 horas porque su Jaeger modelo 1, que era nuclear, estaba dañado. Y bueno, en la vida real, Pentecost debió haber quedado ahí durante esas 3 horas, o al menos semanas después, tal cual científicos de Chernobyl. Tienes cáncer, Andy. Pero qué épico discurso, ¿eh? Nos enfrentaremos a los monstruos que nos atacan y acabaremos con sus vidas. Hoy se va a cancelar el apocalipsis. Qué buen sermón, ¿verdad? Gypsy Danger y Striker Eureka se sumergen al abismo, y aunque sí existen volcanes submarinos, para nada se pueden ver como estos volcanes activos que iluminan la batalla final. Pero a Del Toro se la suda, y empieza la última batalla. Uno de los 3 kaijus le quita un brazo a Gypsy, y vemos como él y Striker empiezan a tener filtraciones de agua por los daños que tienen. Lo cual haría que en la vida real, a esa profundidad de más de 4.000 metros, y como dicen que ya están en su límite de presión, un solo rasguño probablemente haría que estos terminen implotando. Pero eso sería muy realista, y a Guillermo se la suda, así que mejor Striker decide morir como un héroe detonando la bomba nuclear que lleva en su espalda. Y no sé si quería acabar con los kaijus o también con Gypsy y nuestra waifu, porque ellos solamente estaban a 1000 metros por detrás de ellos. Aún con esa distancia, deberían haber sido destrozados o inutilizados. Pues fuera y dentro del agua, la zona más peligrosa por detonaciones nucleares es el 1.er kilómetro. Además de que no levantaría tanta agua cual Moisés en el Mar Rojo. Estando 4 kilómetros bajo el agua, esta se disiparía en forma de burbuja de vapor y ondas de choque, pero no partiría el mar en 2. Pero a Gypsy se la suda, porque además de sobrevivir a todo eso, aún con su brazo y casco dañados, resiste el impacto de toda el agua del mar cayendo sobre él de golpe, estando a 4.000 metros de profundidad.
Con todo esto no sé cómo es que logran destrozar a Gypsy, pero el categoría 5 está igual, porque sobrevivió y aprovechan para utilizarlo para pasar a través del portal para pasar al portal y terminar con esta batalla. It's the final brain cell. Y después de sobrevivir a impactos físicamente imposibles, Slattern, el Kaiju categoría 5, es cocinado por el núcleo de Gypsy Danger. Eres una maldita decepción. Y cuando están a punto de llegar con los precursores, por alguna razón, Mako y Riley aún tienen comunicación mediante su radio. El Cell, la mejor red. Riley envía a Mako de regreso en su cápsula de escape, y él se queda para que, extrañamente, Gypsy se adapte perfectamente a la gravedad de esta dimensión, explotando y barriendo con los precursores, y de paso con el Shingekiverso. Aunque si son una civilización que hacía esto desde los dinosaurios, no creo que una explosión nuclear sea suficiente para acabar con toda una civilización, que fácilmente podría crear otra grieta dimensional en unos cuantos días más. Oh no, creo que acabo de hacer que el fanfield de Uprising ahora tenga sentido. Afortunadamente, Riley también logró salir en una cápsula de escape, la cual logró burlar la seguridad del portal curiosamente y regresar a la Tierra. Aunque, nuevamente, si para este punto Gypsy Danger ya debería haber implotado, las cápsulas de Mako y Riley deberían haber visitado a los millonarios del Ocean Gate. Además, ¡no, Mako, no! Si el ascenso que tuvieron fue tan rápido como se muestra en la película, el cambio de presión al abrir estas cápsulas podría hacer que estos dos pilotos, luego de haber sobrevivido a lo imposible, o exploten o terminen con la enfermedad del buzo, la cual se ve algo así. Para evitar eso y que el aire dentro de sus cuerpos no se expanda, esas cápsulas deberían tener una descompresión interna y quedarse ahí durante varias horas. Pero a Mako se la suda, salvan al mundo, se queda con el pibe que sacó de la basura y además hagamos de cuenta que esta es la única película de la saga sin ninguna secuela. Y mejor terminemos esto de una manera épica. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado este larguísimo análisis. Por favor coméntame si te gustó y si valió la pena ver todo el video. Ahora te toca a ti escoger cuál es la siguiente película que vamos a analizar. Tienes la opción de verme sufrir y analizar Titanes del Pacífico o Uprising, Capitán América el primer Vengador o Transformers. Recuerda que la película más comentada será la elegida para que analicemos de manera realista. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para Rapsi O, para Mina y Yohyun Fan, para Ricardo Beltrán, para ¿Qué pedo con el fandom?, para Furumoko 0755, para Will, para Mr. Halloween, para Brian Earl y para Mr. Cobrax. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Sin nada más que decir, además de pedirte que te suscribas, se despide de ustedes el piloto del Jaeger Titan Titanium King, y los veré en el siguiente video.